Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Salmo capítulo 3. Titulé a este mensaje, Crisis fuerte, cabeza en alto. Crisis fuerte, cabeza en alto. Porque suele suceder, ¿verdad? Cuando hay crisis fuerte, lo normal y natural es cabeza abajo, ¿verdad? Y vamos a ver por qué de este énfasis y este título en este capítulo de Salmos. Vamos a leer versículo 1 hasta el final, son 8 versículos nada más. Y dice así la palabra del Señor, Salmos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este gran privilegio, Señor, de reunirnos en forma presencial. Gracias por los hermanos que están conectados también y están disfrutando y están escuchando tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, por tu voluntad, Señor, que como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, como familia, matrimonio, Señor, estemos disfrutando el de hacer, Señor, tu voluntad y glorificarte. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que el reunirnos, el congregarnos, trae a tu corazón contentamiento, porque este ha sido tu propósito, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo, el de formar, el de crear un pueblo que te alaba, Señor, un pueblo de adoradores de verdad. Y gracias, Señor, por tu palabra que en esta mañana vamos a exponerlo delante de nosotros. Ayúdanos a mirarnos como aquel espejo, Señor, donde podemos ver aquello que necesitamos ajustar, mejorar, cambiar en nuestras vidas, de modo que podamos asemejarnos cada vez más a nuestro amado Salvador Jesucristo. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición. Háblanos en esta mañana y, Señor, podamos estar concentrados, que el enemigo no gane ventaja en esta mañana, quitando nuestra atención, nuestra concentración, y podamos con sinceridad de corazón, Señor, esta mañana también reconocer que necesitamos de ti, necesitamos de tus consejos, de tu exhortación, de tu reprensión. Padre, oramos todo esto para el beneficio de nuestras vidas espirituales, para gloria de tu nombre, para alcanzar almas para Cristo, Señor, porque para eso estamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dicen que después de los 55, 60 años, es fuerte la tendencia de inclinarnos hacia adelante. Es como que la tierra comienza a estirarte, ¿verdad? Porque polvo somos y al polvo volveremos. Entonces decía mi tío Eladio, yo sentí muy bien el tiempo en que la tierra comenzó a estirarme y me iba inclinando, dice, cada vez más, y caminaba ya encorvado hasta que un día dije, no, momentito, esto no va a poder contra mí. Y empecé a luchar contra esa tendencia, dice, y empecé a estirarme cada vez más, entonces cada vez más. Y vos lo terminaste viendo así, caminando así ya él. De tan énfasis por luchar con esa inclinación. Pero, y es cierto, en forma natural, uno se va inclinando. Es como si la tierra te estuviera ya estirando. Es nuestro lugar, ¿verdad? O sea, físicamente hablando. Por un tiempo, hasta la resurrección, ¿verdad?
Pero hay una tendencia también en tiempo de crisis para nosotros de inclinar nuestras cabezas. Y eso tiene que ver con el estado anímico. Sin darte cuenta, cuando estás desanimado, vos caminás cabizbajo. Y es como si también la tierra te esté estirando y absorbiendo. ¿Por qué? Porque estamos concentrándonos en las cosas terrenales. Y el desánimo provoca justamente esto. Y evita que miremos a los cielos. Y es el énfasis de la palabra de Dios de estar constantemente poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, en el cielo, mirando las promesas del Señor. Y eso habla de estar observando con los ojos espirituales constantemente aquellas promesas del Señor en el cielo, ¿verdad? Entonces es una forma natural que tenemos nosotros de actuar en medio de crisis. Cuando leemos este pasaje del capítulo 3, nos encontramos con un trasfondo. Este es un salmo en donde David está volcando toda su experiencia en un momento crucial de su vida. Fue una crisis o la crisis más fuerte, más intensa que él vivió. Nada más y nada menos que su propio hijo se rebeló contra él y lo derrocó, lo sacó del trono. Él tuvo que huir de la casa real de Jerusalén con todo su equipo de gobierno, tuvo que huir y de esa manera él empezó a experimentar una crisis tremenda, profunda, intensa. Había mucho sentimiento, mucha emoción que él estaba viviendo en ese momento. Y vamos a ir a ese episodio en 2 Samuel enseguida. Y es allí donde aquí en este pasaje él expresa su oración a Dios, su experiencia interna, pero él va afirmando también su cabeza, va volviendo a levantar su cabeza con la ayuda de Dios, y él expresa justamente eso, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. ¿Y qué dice? Y el que levanta mi cabeza. No soy yo, no era David el que levantaba la cabeza. Esto era una consecuencia, era un resultado de lo primero que vemos anteriormente. Entonces, es Dios el que comienza a ejercer un poder que vos ni yo podemos llegar a experimentar en crisis tan fuerte y tan intensa, porque naturalmente vamos a inclinar nuestra cabeza hacia la tierra. Si fuese por nuestras fuerzas naturales, carnales, no podremos jamás levantar nuestras cabezas. Muy bien. El Salmo 2 habla de la dignidad del Mesías Redentor. Y en este Salmo 3 nos muestra la paz y la seguridad que hay para los redimidos, los salvos, los hijos de Dios. Y en la persona de David, ahí Dios está volcando también una tremenda enseñanza para nosotros hoy. De que en Cristo Jesús, con la fe puesta en el Señor, el Dios Todopoderoso, nosotros podemos atravesar situaciones y tribulaciones que no podés imaginar, y que en este momento, si podés ver a personas que están sufriendo intensamente, uno dice y se compara, ¿verdad? No, si me pasara eso a mí, ya estaría frito o qué sé yo. No podemos nosotros imaginarnos tener que atravesar por situaciones como esa. Pero algo sucede en esos momentos cruciales. Hay una gracia siempre reservada y una manera abundante para sostenernos en esos momentos que nosotros imaginamos que sería imposible pasar. Entonces, si estás pasando por situaciones intensas, estás pasando por momentos críticos en tu vida, este pasaje tiene que darte la gran respuesta que necesita tu alma, tu mente, tu corazón para disfrutar y experimentar esa gracia divina, ese poder que viene de lo alto y que te puede levantar la cabeza y afirmarte otra vez en las promesas del Señor y vivir una vida llena de esperanza, llena de seguridad, aún en medio de tribulaciones.
podés caminar sobre las aguas, porque ese es el Dios que tenés, si has conocido a Cristo como Salvador. Quiero comenzar este capítulo de Salmos dividiéndolo en tres partes. Y la primera, vamos a ver cómo David pudo levantar la cabeza, cómo David pudo en medio de esa crisis tan intensa, donde el esfuerzo de tantos años, imagínate todo lo que él tuvo que pelear, luchar, vivir, experimentar, y en un momento se perdió todo. Estaba huyendo, escondiéndose de su propio hijo. ¿Cómo pudo él superar una crisis como esa? Entonces aquí vemos en primer lugar exponiendo la situación delante de Dios. Fíjense que el capítulo comienza con una oración, un clamor a Dios. David diciendo, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, él expone su situación delante de Dios. No está explayándolo a la gente, a su compañía. Él expone la situación a la persona indicada, a aquella persona que puede hacer cambios en su vida, en su situación. Y eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Lamentablemente nos dirigimos a personas que no son las indicadas cuando pasamos por situaciones intensas y críticas. Y recibimos consejos que no son bíblicos, que no vienen de parte de Dios. Pero lo más sabio que podemos hacer nosotros en el momento que estamos entrando en crisis, en situaciones críticas, es exponer, mira Señor, se han multiplicado los problemas y cada vez son más intensos. Me veo acorralado, Señor, no sé qué hacer. Mira esto, mira aquello, observa esto, Señor. ¿Cómo puedo yo salir de esto? Levanta mi cabeza, Señor. Esto es exponer la situación delante de aquel que puede hacer cambios reales y permanentes en nuestras vidas. Ahora, para llegar a esa exposición tenemos que hacer dos cosas interesantes e importantes que hizo también David. Primero, reconoció su realidad. Necesitamos reconocer la realidad. Y cuando estamos pasando por problemas y situaciones y crisis intensa, tenemos que ser objetivos, pero nuestra tendencia siempre es ser subjetivo. Somos muy sentimentalistas. Enseguida comenzamos a culpar a los demás, ¿verdad? De la situación que estamos pasando. Si vos tenés esta actitud, exponer a Dios esa situación que estás viviendo no va a traer solución. Dios no va a responder esa oración. Porque Él está en medio de circunstancias y crisis intensas en tu vida. Lo primero que Dios está queriendo cambiar es el corazón ¿de quién? De tu esposa, de tu vecino, de tus hermanos en Cristo que te trajeron problemas. Es tu corazón. Por más que vos seas víctima, por más que vos seas víctima, por más que vos tengas razón en una situación en donde vos sos la víctima, de igual manera Dios está queriendo trabajar en tu corazón, a ver cómo vos observás esa realidad que estás viviendo. Porque ojo, cuando vas a exponer esa situación delante de Dios, tenés que asegurarte, en primer lugar, que estás poniéndote a vos como objetivo de esa realidad, como objetivo de Dios en esa situación. Señor, si esto me está pasando es porque tú estás queriendo hacer cambios en mi corazón. Entonces aquí dice David, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Aunque parezca fácil aceptar ciertas realidades, ¿verdad? No lo es. Puede que se nos haya advertido o anticipado cierta circunstancia o situación crítica que nos iba a llegar, pero algo en nuestra mente nos dice,
no, eso nunca va a suceder, nunca me va a pasar eso. Y sucede, y nos pasa. Aquello que no estabas esperando sucede, sucedió lo que te habían advertido y no estabas preparado. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 15. Y vamos a ir entrando ya en el análisis de este episodio en que se gesta el derrocamiento de David por parte de su hijo Absalón. Y no vamos a leer todo el capítulo porque habla 15, 16 y 17 y 10, hasta 18, hasta el 19, cuenta toda la historia de todo este episodio tan tremendo que tuvo que pasar David. Pero leamos un poquito nada más para entrar en el contexto. Dice así, aconteció, capítulo 15, estoy leyendo de 2 de Samuel, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Pobrecito Anga, nadie te va a escuchar, nadie tiene tiempo para vos, pero yo sí. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Serruchándole el piso a su propio papá, ¿verdad? Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón, ¿qué dice? Reina, o sea, una campaña estratégica astuta de parte de Absalón, ¿verdad? Entonces, yo creo que David, porque David era el rey David, el hombre del corazón, conforme al corazón de Dios, muy cercano a Dios. Él habrá percibido en algún momento que su hijo Absalón estaba haciendo estas cosas. Pero él, como siempre, confiadísimo en la dirección de Dios, en la soberanía de Dios, él quizá dijo, no creo que esto llegue a acontecer. Voy a dejarle, total, puede ser el heredero del trono y está bien que empiece a simpatizar con la gente, pero sucede que después esto se volvió algo totalmente diferente a lo que él podía haber pensado. Entonces, él no estaba esperando esto. Alguien dijo, cuando los lazos de la vida de la familia se rompen, porque ellos eran familia, padre e hijo, y voy a explicar un poco más acerca del trasfondo. Cuando los lazos de la vida de la familia se rompen, cuando el respeto a los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y ésta no vivirá mucho. Y hablando de comunidad, estamos también hablando de iglesia. Esto es una comunidad, nuestra iglesia es una comunidad. Comunidad también es el barrio, es la ciudad, grupo de gente, de familias. Entonces, cuando el lazo de la familia se rompe, cuando ya no hay respeto a los padres en la familia, la comunidad comienza a resquebrajarse, se vuelve decadente y esto tiene un tiempo limitado de vida.
Ahora, las razones por qué Absalón llegó a un punto así, porque Absalón estaba hasta dispuesto a darle muerte a su propio padre. ¿Cómo llega un hijo a llegar a desear, no solamente a derrocar, a humillar a su padre, sino también hasta desear su propia muerte? ¿Es natural esto? No, no es natural. Hay algo que no está bien aquí. Algo sucedió en el pasado que dejó a Absalón completamente amargado y transformado para hacer el mal. Un comentarista dijo, el problema y el pecado de Absalón comenzó con ser impaciente. Quiso vengarse de su papá y deseó y ambicionó el poder y el trono antes del tiempo, porque él tenía la posibilidad de ser rey. Era heredero, le tocaba a él. Pero esa amargura, ese odio, ese rencor acumulado, esa ira acumulada, aceleró el proceso y trajo como consecuencia terribles desastres en todo el reino. Afectó muchísimo y él, obviamente, termina la historia, capítulo 18, cuenta cómo muere Absalón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco las razones de la amargura de Absalón contra su padre. Absalón tenía razones para sentirse realmente desilusionado del carácter de David en ciertas situaciones familiares, en donde David debía haber aplicado justicia en su momento y no lo hizo. Y esto sucedió cuando Amnón, un medio hermano de Absalón, viola a su media hermana Tamar. David no hizo nada. Absalón quedó tan furioso que hizo todo un plan para asesinar a su medio hermano Amnón y aplicar justicia por propia mano. Y lo hizo, planificó todo estratégicamente. Cuando venga Amnón, habló con su papá, papá, yo quiero hacer algo con todos mis hermanos, quiero que vengas vos, no, yo no voy a poder estar. Bueno, ¿podrías mandar a mi hermano Amnón entonces en tu lugar? Sí, cómo no. El papá ni sabía lo que estaba planeando su hijo querido. Entonces, dice a sus servidores, cuando llegue Amnón, elimínenlo ya. Lo mató, huyó, se exilió y después de un año, dos, Joab pide, el que es uno de los guerreros, el general del ejército de David, quería que Absalón volviera, entonces le anima y hace todo también un plan para que se convenza a David para mandar traer a Absalón. Lo traen a Absalón. ¿Qué hace David? Le dice a Joab, yo no quiero ver su rostro. Había matado a su otro hijo, ¿verdad? Pero otra vez, Absalón quedó por 2 años sin poder ver el rostro de su papá. Indiferencia total de parte de su padre. Entonces, esto, hermanos, provoca ira. Como dice Efesios capítulo 6, que vamos a analizarlo enseguida. Hay comportamientos y actitudes y decisiones que tomamos como padres que a veces pensamos que estamos actuando con justicia, pero lo único que estamos haciendo es provocar ira en nuestros hijos, principalmente cuando no hay comunicación, cuando no hay correcta comunicación. Y un hijo comienza a acumular. Cuando son niños, vos tenés el control. Pero prepárate porque va a llegar a su adolescencia, a su juventud, y ya no vas a tener el control de tus hijos. Y vamos a empezar a lamentarnos, ¿por qué mi hijo es así? Hay una falla, hay algo en que fallamos nosotros los padres. Es cierto, los hijos tienen la orden de Dios de ser obedientes, pero los padres tienen la orden de Dios de instruir a sus hijos, de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios y de ser modelo y ejemplo de sus hijos.
porque de nada sirve enseñar, instruir la letra si no estamos nosotros viviéndolo, practicándolo. Eso, hermanos, es una de las maneras en que podemos nosotros provocar la ira en nuestros hijos. Absalón tenía toda la justificación en una manera carnal, humana, ¿verdad? Él tomó bajo su mano la venganza contra su hermana, su media hermana, pero también él en forma personal contra su propio padre. Por despecho, buscó congraciarse con la gente del reino para destronar a su padre, que ya estaba envejeciendo, iba perdiendo el vigor como un líder. Entonces, es típico, ¿verdad? El pueblo siempre busca cambios y mira en aquellos jóvenes, ¿verdad? Que tienen el dinamismo, el vigor, la inteligencia, y aquel que está ya envejeciendo lo van desplazando en forma sutil. Te amamos mucho, pero hay otro que puede tomar el control y el gobierno. Pero él se apresuró por causa de su amargura, su furia, su ira. En la puerta de la ciudad, él hablaba a la gente con atención y con mucha amabilidad. Y hay comentaristas que analizan y dicen que Absalón no era el típico hombre del pueblo o un líder del pueblo. Era el hijo del rey. Era uno que estaba acostumbrado a vivir en el palacio. Él no se relacionaba normalmente con la gente del pueblo. De repente la gente del pueblo ve ahí en la puerta de la ciudad, saludando a todos, abrazándole a todo el mundo. Él estaba haciendo política, politiquero, y estaba levantando una campaña en contra de su papá. Estaba allí serruchándole el piso al rey. Incluso deseaba su propia muerte. ¿Cómo llega un hijo a sentir ese deseo? ¿Cómo llega un hijo a odiar a su padre? Efesios 6, versículo 4, por favor, si alguien puede leerlo fuerte. Amén. Gracias. Los hijos pueden acumular, hermanos, mucha amargura. ¿Escuchaste, papá, mamá? Los hijos pueden acumular mucha amargura a través de los años. Y lamentablemente ellos no son muchas veces abiertos para desahogarse y contarnos todo, porque somos nosotros justamente el problema, ¿verdad? Con quienes se están teniendo problemas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Es un mandamiento muy simple, ¿verdad? No es necesario hacer un estudio y explicar mucho. Tienes que obedecer a tus padres, punto, final. No hay nada más que objetar, no hay nada más que agregar. Te guste o no te guste, preferir o no preferir, lo que se te está mandando. No, Dios te dice, obedece y punto. Obviamente que a menos que tu padre te esté mandando a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? El mandamiento es simple, los hijos deben obedecer a sus padres. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que también los padres tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarles a ellos acerca de la obediencia. Y ese es el punto, esa es la meta en todas las circunstancias que podemos vivir como familia. Cada día como padres nosotros tenemos que estar buscando cómo hacer que la experiencia que vivimos como familia, ellos vayan interpretando lo que es ser obedientes. Y para eso hay que aplicar disciplina también, hay que castigar la desobediencia y motivar a la obediencia, instruyendo, enseñando, darle un ejemplo acerca de Jesús, de la Biblia. Desde bebé nosotros tenemos que mostrarle, por lo menos, todavía ni habla, ni percibe muchas cosas, pero que te vean besando la Biblia. Ellos ya van a decir, oh, hay algo en esa cosa. Y comiencen ya a valorar lo que es la Biblia, la palabra de Dios. A mí me preocupa mucho cuando hijos de familias cristianas
no aman la palabra de Dios, no buscan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres no están habituados a leer la palabra de Dios. No tienen culto familiar en su hogar. No hay ningún incentivo. Entonces, ¿qué estás pretendiendo, papá, mamá? ¿Que la iglesia haga un milagro? ¿Que la escuela cristiana haga un milagro en la vida de tus hijos? Ellos no van a ser espirituales en forma natural porque eso es totalmente contrario a lo espiritual. Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza se revela contra todo lo que es espiritual, todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que mi tarea, mi trabajo me va a requerir, me va a demandar mucho esfuerzo. Y bienvenido, para eso firmaste la libreta, mi querido, mi querida. Para establecer una familia y establecer una descendencia que ame y tema a Dios. No que estemos fabricando y produciendo hijos que estén afanados por cosas terrenales y materiales. Cuando esa tiene que ser nuestro objetivo, nuestro énfasis. Trabajá, esforzate en tu negocio, pero cuando estés en la casa con tus hijos, deja la tele, dedícate a tus hijos allí instruyendo la palabra de Dios. Estamos, hermanos, formando la próxima generación. ¿No te das cuenta? Anoche hablaba con los hombres y el título del tema de anoche era machismo versus hombría. Machismo versus hombría. Y hay una tremenda confusión con respecto a eso. Hemos llegado a creer que ser hombre es ser macho. Y no, es totalmente lo contrario. Y las consecuencias que hoy estamos viendo, la generación que hoy vemos, las cárceles repletas de presos, hombres y mujeres, las calles llenas de delincuentes, drogadictos. ¿Qué te dice eso? Que no hay padres, que no hubo padres, que no tuvieron padres que le dedicaron tiempo, instrucción y ejemplo, modelo a estos hijos. Entonces, esta es la generación que tenemos, ahí está el resultado. Ahora, mi desafío a los hombres de hoy es, ¿vos querés tener el mismo resultado en tu descendencia? ¿En tu próxima generación? ¿Ese es el resultado que querés? Bueno, seguí viviendo como estás viviendo y lo vamos a tener. Pero si asumimos esa responsabilidad, hermanos, y queremos ser como papá hombres de verdad, ¿sabes quién es el hombre de verdad? Es Jesús. Si vos querés tener una generación diferente a la que estamos viviendo hoy, imita a Cristo. Imita a Cristo. Yo les dije anoche, a los solteros, tu futura esposa no va a querer un macho a su lado. Tus hijos en el futuro no van a querer un macho como papá. Van a querer un hombre de verdad. Y ser un hombre de verdad es ser imitador de Cristo. Eso es lo que quiere una mujer. Amén, mujeres. Amén, hijos. Queremos papás, no machos. Porque hay un estereotipo de machos que llaman la atención hoy en día. Todas las películas, producciones de Hollywood te muestran los machos de esta generación. Pero ninguno de ellos muestra a Jesucristo como el hombre, ¿verdad? Él es el hombre perfecto. Mencioné virtudes del Señor Jesús, una lista larga. Pensá en esto. ¿Cómo es Cristo? Es noble, es puro, es amable, es benigno, es amoroso, tierno, misericordioso. Él abrazaba a las personas, besaba a los hombres, decía a sus discípulos, los amo, los amo. Pero el macho de hoy mira eso y dice, no, este es medio afeminado. Sí, eso es lo que piensa un macho. Por eso dije anoche, y bien fuerte lo dije,
Para mí el machismo es una doctrina diabólica, porque va en contra completamente de lo que son las virtudes de Cristo. Hermanos, eso necesitamos enseñar a nuestros hijos también. Instruirles, enseñarles, motivarles a que sean imitadores de Cristo. Pablo, ese era su énfasis. No ven a Cristo ustedes, pues entonces mírenme a mí, yo estoy imitando a Cristo, imítenme a mí. Bueno, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Siendo severos y críticos. Esto provoca ira a nuestros hijos. Críticos y severos, humillándolos delante de otras personas, esto provoca ira a nuestros hijos. Los padres en verdad tenemos la oportunidad de provocar a ira a nuestros hijos, porque ellos están a merced de nuestra autoridad y abusamos de esa autoridad muchas veces, siendo muy severos, muy críticos. En lugar de ser instructores, entrenadores. Vos no podés ser entrenador gritoneándole. Nadie escucha a un entrenador gritón, al contrario, provoca cada vez más ira. Sí, ¿verdad? Yo ahora te encuentro en la calle y te voy a... Pero cuando un entrenador tiene compostura, tiene dominio propio, no necesita gritar, es instrucción. Y si no cumple la disciplina, muy bien, esta es la sanción. Yo te advertí, ¿verdad? Te dije varias veces, pues bien, no vas a jugar este partido, ni el siguiente. Disciplina. No tenés que ser un escándalo para disciplinar a tus hijos tampoco. A veces estamos descargando la ira que tenemos contra nuestro jefe, contra nuestra esposa o esposo, contra nuestro vecino, nuestra suegra. Pobrecito, anga. Ellos reciben toda la carga de ira que vos tenés. Pero por favor, necesitamos ser maduros, sensatos, controlados por el Espíritu Santo, dominio propio. Es hablar, aun cuando le estás disciplinando, dale fuerte, sí. Tienen lugar preparado para eso, para recibir ese castigo. Dale fuerte, llorá con él si es necesario, que él vea que sos sensible también. Pero arreglá después con él, con ella. Abrazale después de la disciplina. Comunicate. Manifestale que no sos un autoritario, dictador, severo, crítico. Se arregló, ya te discipliné. ¿Me amás otra vez, papá? Claro que sí. Te amo. Y te sigo instruyendo, te sigo enseñando y te sigo hablando. Virtudes de Cristo, virtudes de Cristo. Amemos a Cristo, amemos, imitemos a Cristo. El Evangelio, hermanos, introdujo un elemento a la responsabilidad paterna al insistir que los sentimientos del hijo se deben tomar en cuenta. El autoritarismo no tiene en cuenta el sentimiento. Un papá cristiano que ama al Señor, que ama verdaderamente a sus hijos, es sensible a los sentimientos de sus hijos. Busca el tiempo para abrir el corazón de su hijo. Pero a veces le garroteamos y le decimos, salí de acá, no te quiero ver más. No quiero verte ahora, no vengas. Le garroteaste ya, le aplicaste disciplina. ¿Qué más estás haciendo con él? Arreglar, cerrar el círculo. Él tiene que terminar ese momento de disciplina contigo. Pero actuamos de una manera tan dañina y ahí es como provocamos ira en nuestros hijos. Falta de instrucción y corrección también afecta a nuestros hijos. Ser severos, críticos, pero también la falta de instrucción y corrección. A veces le garroteamos y ellos ni siquiera saben por qué le estamos pegando. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Fíjense ahí, por favor, alguien que pueda leerlo.
A lo mejor están pensando, bueno, estamos en Salmo 3 y de repente nos fuimos a Efesios. Pero estamos analizando a Absalón, ¿verdad? ¿Cómo llegó Absalón a semejante estado de ánimo, de tener tanta ira? Eso es lo que estamos analizando, un trasfondo de cómo puede un hijo llegar a transformarse en un hombre cruel, como fue Absalón. Y los padres tenemos mucha influencia en esto. Proverbio 1:8. Muy bien, aquí hay una división de tareas en la disciplina de los hijos con respecto a los padres. Es interesante, hay un rol muy definido en la influencia del papá y de la mamá con respecto a sus hijos. Si analizamos, esto es un tema más largo, pero el rol del papá es el de instruir, es poner las reglas de conducta a seguir en el hogar. Esa es tu tarea, papá, de marcar las reglas de conducta en el hogar. Está la Biblia, hijo, nosotros somos cristianos, estas son las reglas de conducta, nosotros vamos a estudiar la Biblia porque es la palabra de Dios, los consejos de Dios para que todo nos vaya bien, tenemos que ser obedientes a Él. Mamá va a estar aquí también contigo mientras yo estoy en el trabajo, para ir dirigiendo. ¿Leíste el versículo? Oye y la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Papá establecen reglas con la instrucción, con la palabra de Dios. Esta es la regla de conducta que va a regir nuestro hogar. Mamá se encarga de la dirección, del cumplimiento en el hogar de los hijos bajo esa instrucción y esas reglas. Las madres dirigen, conducen a los hijos al cumplimiento de esas reglas instruidas. Esto llega a las madres, obviamente que esto puede cambiar también. Vos como papá un día podés quedarte con tus hijos y estar haciendo la función de la madre, dirigir para que se cumpla. Y la mamá también puede ocupar el lugar del papá de instruir, de enseñar. Pero aquí hay una distinción interesante. Por eso no está diciendo, oye la instrucción de tu padre y tu madre. Hace una diferencia. Esto lleva entonces a las madres a convertirse realmente en las educadoras, en la práctica, en el hogar. Ellas moldean el carácter de los hijos mientras que el padre moldea el criterio de ellos. Como papá nosotros marcamos, afirmamos su mente en las reglas establecidas por la palabra de Dios. Marcamos en sus mentes las reglas. La instrucción ahí está. Vos sabés bien cómo es la regla de conducta. Y las mamás están entonces trabajando en el carácter, porque el carácter se va formando a medida de ir experimentando situaciones diarias. Entonces ahí está la mamá. ¿Qué hiciste recién? ¿Mentiste? ¿Qué te enseñó papá? ¿Qué te enseña la Biblia? ¿Qué te enseña Dios? No hay que mentir, no tenemos que mentir. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no hiciste esto? Pues usted dice. Falta de instrucción y corrección, hermano. Esto es una tarea realmente tediosa que hay que dedicarse, te lleva esfuerzo, es cierto, pero es tu prioridad. Es nuestra prioridad como padres. Tu prioridad no es el trabajo, tu prioridad no es tu club deportivo, tu prioridad no es tu descanso, tu prioridad no es tu hobby, tu prioridad no es nada más que la dirección e instrucción de tus hijos, porque estás formando la próxima generación. Tu descendencia está en juego. Falta de instrucción y corrección. Ojalá, hermanos, ojalá papá, mamá, después de este día o esta noche, puedas apartarte con tu esposa y establecer reglas de conducta, un plan de instrucción bíblica a tus hijos, un día en la semana, por lo menos un día en la semana,
y esto que se establezca como una disciplina. No vamos a faltar a esa reunión, culto familiar. Ya tenemos esta experiencia los días miércoles, una vez a la semana. Establecimos a través de esto, gracias a esta pandemia, el culto familiar en el hogar, en donde no había nunca reunión familiar. Se estableció ahora, entonces, seguilo ahora, seguí adelante con esto. Por más que después tengamos un miércoles acá, reunión presencial, busca otro día para tener con tu familia, canten alabanza con sus hijos, enseñen a cantar, que practiquen alabanza, porque Dios nos ha llamado como pueblo para alabanza. Por último, falta de ejemplo. ¿Cómo provocamos a ir a nuestros hijos siendo severos, críticos, faltando a la instrucción, a la corrección, pero también la falta de ejemplo? Hermanos, padres, madres, la hipocresía, ese cambio de máscara de la iglesia a la casa, produce un tremendo daño en la conciencia de tus hijos. Vos estás enseñándole a ellos cómo ser un falso cristiano. En la iglesia muy amable, muy recto, muy recta, muy amoroso, muy tierna, muy atento. Llega a la casa y todo se transforma. Y ya los hijos saben esos cambios. Y ellos no van a estar compartiendo con nadie, ¿eh? Es interesante la lealtad y la fidelidad de nuestros hijos. A menos que por ahí haya algunos que son especiales, ¿verdad? Que en una clase de escuela dominical, mi papá dice eso, mi mamá dice eso. Te funde, ¿eh? Pero la gran mayoría de ellos son, ¿cierto? No te cuentan cosas que suceden en las cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes de la casa. Y algunos papás dicen, mamá, gracias a Dios, ¿eh? Pero ese punto hay que tratarlo, porque vos estás contradiciendo con tu ejemplo lo que estás queriendo enseñar, ¿verdad? Entonces no hay nada más dañino para la conciencia de un niño, de nuestros hijos, que la falsedad y la hipocresía. Y saben que también es un insulto a Dios esta clase de conducta de los padres. Estás insultando a Dios. Te estás burlando de Dios. Cuando sos una cara en la iglesia y otra cara en la casa. Estás destruyendo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que aquellos que son de tropiezo a estos pequeños, ¿qué es mejor? Atate por el cuello una piedra y tirate en el fondo del mar. Eso es grave, hermanos. Es serio lo que estamos hablando. Entonces, no esperes que Dios te bendiga con todo su contentamiento cuando como padres estamos yendo en contra de la honestidad, de la integridad, de la transparencia, de la sinceridad. Y actuamos como doble caras. ¿Qué generación vamos a tener? Ellos van a actuar igual que vos. Van a formar un matrimonio igual que vos. Falta de ejemplo. Peleas. Yo no digo que no haya discusiones, van a haber momentos en que no te das cuenta, no te diste cuenta, acalorado, están tus hijos escuchando, te llegan a escuchar decir palabras tan ofensivas entre la pareja, entre los padres. Pero hay una palabra llamada, o una acción llamada arrepentimiento. Y hay otra palabra llamada también confesión. Y hay otra palabra muy importante también que podés aplicarlo para tener arrepentimiento y confesión, que es humildad. Y esta humildad te lleva a reconocer el daño que produciste recientemente, pidiendo perdón a tu esposa, a tu esposo, que tus hijos escuchen eso. Luego te arrodillás y a tus niños les pedís perdón. Esto se llama instrucción también, esa enseñanza. Hijos,
lo que acaban de ver, lo que acaban de ver como testimonios, de ser testigos, es nada más y nada menos que la naturaleza pecaminosa que hay en papá. Soy una persona pecaminosa, falible, y estoy intentando mejorar. Hijo, perdóname. Perdóname por ser tan severo, por haber sido tan crítico. Te he humillado muchas veces. Perdóname por no haberte instruido en estos años pasados. No he sido un padre o una madre que ha dado seriedad e importancia a mi trabajo como papá y mamá. Me he abocado a mis labores y te he olvidado. Perdón por no haber sido ejemplo. Un hijo jamás va a olvidar eso. Puede fallar, sí, pero ellos nunca van a olvidar tu humillación. Y ahí ganaste, pero tremendamente. Tus hijos van a humillarse también en el futuro, van a reconocer, porque mi papá de rodillas me pedía perdón. Mi mamá también lloraba pidiéndome perdón. Eso marca. Y de esa manera creamos una descendencia fructífera. No pretendemos ser perfectos, no lo somos. Fallamos, dañamos, herimos. Pero hay un orgullo que tenemos que vencer. Hay un orgullo allí que se mantiene todavía soberbio y esta vez inalterable. Y esta vez se lo acariciamos. Pero lo único que te hace es destruirte a vos y está carcomiendo la conciencia y el corazón de tus hijos de una manera que no te imaginás, de una manera que vos ni pensás que va a traer resultados en el futuro, ni te imaginás. Y decís, no, eso no va a acontecer conmigo. Lo que le sucedió a esa familia jamás va a pasar conmigo, porque somos una familia espirituales, vamos a la iglesia, tenemos una imagen. Oh, y me esfuerzo por mantener ese cuadro, esa imagen de familia perfecta. No, nos autoengañamos, engañamos a nuestros hijos, pero no engañamos a Dios. Y el pecado, mis queridos hermanos, no va a acariciarte cuando traiga sus frutos. Te va a destruir. El diablo, utilizando todas estas tendencias y estos pecados, lo único que quiere es destruir la vida de tus hijos también. Y él lo va a aprovechar. Cuando nosotros desaprovechamos ese cuidado que merecen y necesitan nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro matrimonio. Falta de ejemplo. Padres, que nuestra muestra de vida cristiana sea dirigido a lo que realmente es prioridad, la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Prioricemos lo espiritual, hermanos, prioricemos lo espiritual. Cuando tenemos una actividad secular, busquémosles la vuelta para aprovechar lo espiritual, no al revés. A veces noto que hay como, no voy a poder estar nomás. Y, y yo pienso, para mí hay una palabra que se llama alternativas creativas. En una circunstancia en donde te demanda una actividad secular y hay algo en donde vos podés aprovechar espiritualmente para vos, para tu familia, para tu matrimonio, le busco la vuelta. Cumplo con mi asunto secular, pero también busco la alternativa creativa para aprovechar lo espiritual. Eso se llama priorizar lo espiritual.
Aquí vemos el astuto plan de campaña de Absalón. Funcionó. Él se volvió más popular, más confiado, hasta que David, el propio rey, y lo hizo capaz de dividir el reino de David. Su impaciencia, su amargura provocó conflictos y la mano de Dios contra Absalón. Todo esto fue lamentablemente una falla en episodios en la vida de David. Hay un versículo donde mientras David estaba huyendo, esto está en 2 Samuel 15, versículo 30. Trata de ponerte en el lugar de David. No te digo en la sandalia porque él no tenía sandalia. Él huyó descalzo. Y dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió ¿cómo? Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Yo pensé al leer esto, ¿por qué David lloraba? No era por el hecho de perder su trono. Yo creo que no estaba su mente allí. ¿Dónde pensás vos que estaba la mente de David mientras subía ese monte llorando? ¿Sabés qué hizo Absalón, verdad? Al ingresar a Jerusalén con 200, como 500 hombres. Fue facilísimo tomar el trono porque ya salieron todos, ¿verdad? En el palacio dejó David a 10 concubinas. Y Dios le había dicho a David que una de las consecuencias de su pecado que hizo, que cometió en privado, Dios lo iba a publicar en la azotea y todo el pueblo lo vería. La humillación y la afrenta de David lo ejecutó Absalón, su hijo. Tomó a las 10 concubinas y en la azotea y abusó de ellas. Una humillación tremenda. Pero David subía al monte con su mente pensando en su pecado. Y que todo lo que estaba experimentando era resultado de su pecado. Yo creo que para él perdió valor todo, el reino, el trono, la ciudad de Jerusalén, todo. Él vio destruido su familia, sus hijos, una hija violada por su propio hermano, ese hermano asesinado por otro hermano, y ese hermano asesino, traidor, derrocándolo y deseando su muerte. Vos podés tener éxito en el trabajo, en los negocios, podés ser próspero en todo, podés alcanzar las metas que te propongas en este mundo terrenal, material, pero eso no te define, no define tu carácter. Lo que define tu carácter, ¿sabes qué es? Es Jesucristo. Asemejándote a Cristo, eso es lo que define tu carácter. Porque cuando te asemejas a Cristo, y estoy hablando papá y mamá, cuando te asemejas a Cristo, tu familia va a tener una fuerza que vos no te podés imaginar, una solidez inalterable. Cuando imitamos a Cristo, vivimos a Cristo, no solo en la iglesia,
sino que el campo del laboratorio es tu hogar, nuestro hogar. Es allí. Allí es donde te define tu carácter cristiano. Podés matarte haciendo todo en este mundo y darle todos los recursos materiales a tu familia, pero vos, como papá, como mamá, no estás asemejándote a Cristo. Todo lo que hiciste no tendrá significado ni influencia en la vida espiritual de tus hijos en las próximas generaciones. Porque darle herencia material a nuestros hijos no es acaso la mente de un mundano cualquiera, ¿sí o no? ¿Qué hace un cristiano pensando así? Un cristiano debería tener una proyección mucho más distante, una proyección eterna debería tener papá y mamá con sus hijos. Aquí vemos entonces a Absalón, un hijo lleno de amargura, lleno de dolor, de rabia. Y en 2 Samuel 15, ahí estamos, versículo 7, dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Fíjense la hipocresía, Fíjense la hipocresía. David fue hipócrita 1 año después de haber pecado. Trató de fingir una vida espiritual y una cercanía de Dios y un liderazgo totalmente hipócrita. Ahí está, un hijo hipócrita, que tenía en mente una traición contra su propio padre. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Allí llegó a su oído la confirmación quizás de su sospecha que tenía, pero que él no creía que iba a acontecer. Y estando en Hebrón, donde le dio permiso a David para ir a ofrecer sacrificios, entre comillas, hay una apariencia de piedad aquí también, ¿verdad? Una imagen de piedad. Levantó a 200 fieles que eran del rey David. ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? No solamente mi hijo, sino todos aquellos fieles, 200 que estaban con él, eran súbditos del rey. Y David ahí se encontró de repente entonces en el gran problema y serio aprieto, que decidió huir porque él no quería que su hijo muriera en ese enfrentamiento, que murieran gente de Jerusalén, prefirió huir. Una situación que jamás se le cruzó por su mente estaba aconteciendo. Su propio hijo estaba al frente de lo que parecía ser un levantamiento y una exitosa rebelión en contra de él. El corazón del pueblo iba tras Absalón. Entonces, hermanos, padres, un niño adolescente con ira y amargura se transformará en una amenaza para la vida familiar. Mientras lo tenga bajo techo como niño podemos tener control, pero una vez que ya pasen la edad de adolescencia, jóvenes, vamos a perder el control. Entonces, el hecho de que hoy tengas hijos pequeños y que vos tengas el control, que no te impida eso, el pensar de que esto realmente te puede acontecer en el futuro. Porque va a acontecer si es que vos no estás instruyéndole, corrigiéndole, si no estás siendo ejemplo y estás siendo también dominado por el Espíritu Santo, teniendo control de vos mismo a la hora de instruirle, de llamarle la atención, no estás provocando a ira a tus hijos, entonces vas a tener hijos adolescentes y jóvenes que van a amarte,
van a querer estar con papá y mamá, van a querer estar en casa con papá y mamá, aunque estén casados, ellos van a querer venir y compartir con papá y mamá, venir con sus nietos, con tus nietos. Es maravilloso eso. Pero cuando provocaste a ir a tus hijos a través de los años, ellos se van a casar, mis queridos, y vas a ser abandonado, abandonada. Ellos no van a querer venir a tu casa. Van a evitar lo más que pueda. Van a haber acontecimientos familiares que se van a ver obligados a estar, pero si tienen la forma de evitar, lo van a evitar. Vos decidís. Es tu decisión. Y la manera en que hoy estás invirtiendo en la vida de tus hijos y sembrando esa semilla en ellos, eso es lo que va a resultar en el futuro. Vos decidís. Vos tenés que saber si hay amargura en el corazón de tus hijos. Y para eso, pasa tiempo con ellos. Conversar con ellos. Es tu discípulo más importante, tu discípula más importante. ¿Amén? Muy bien, vamos a dejar allí. Mastiquemos. Repasar ese pasaje, esa historia. Yo creo que hay más verdades que podemos sacar de esta historia y aplicables para nosotros hoy en día. Pero nosotros decidimos si vamos a tener un hijo Absalón en el futuro. Vamos a orar.